Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 4 del primer libro de los Macabeos. Hoy la palabra de Dios nos va a hablar acerca de que Judas vence otra guerra en Emaús. Pues estos reyes estaban en contra de Judas, porque estos reyes, pues todas sus leyes eran terrenales y todo querían que pues el pueblo de Israel aceptara lo que ellos dijeran. Pues ellos querían que el pueblo de Israel se alejara de Dios. Pero en esos tiempos surgió un profeta, el profeta Judas. Y pues Judas estaba haciendo lo que Dios mandaba, lo que Dios quería. Y a estos reyes no les gustaba. A estos reyes no le agradaba lo que Judas estaba haciendo. Y por eso el rey Antíoco le mandó a Apolonio. Apolonio lo derrotó Judas. Como vio que Apolonio fue derrotado, mandó al otro rey, a Sarón. Pero Serón fue derrotado también. Y pues Antíoco, como vio que Judas había derrotado pues a estos dos jefes, mandó a un tercero, pero esta vez lo mandó con mucha más gente, a ver si pues por casualidad podían vencer a Judas y a su tropa, que eran tan poquitos. Pero dice la palabra de Dios hoy en este capítulo que Judas estaba con Dios, confiaba en Dios plenamente, tenía su creencia al 100% y Dios no lo abandonó nunca. Dios estuvo con él hasta los últimos momentos, y en esa tercera batalla que se le presentó con el otro general Gorgias, pues también lo venció, porque estaba con Dios. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Gorgias tomó consigo 5,000 hombres de a pie y 1,000 de a caballo, y se puso en marcha de noche, para caer sobre los judíos y desbaratarlos por sorpresa. Tenía con él la gente de la ciudadela que lo guiaban. Pero Judas lo supo y salió a su vez con sus guerreros, con intención de asaltar el ejército del rey que estaba en Emaús, aprovechando que las tropas estaban dispersas fuera del campamento. Gorgias llegó de noche al campamento judío, donde no encontró a nadie. Comenzó entonces a buscarlos por los cerros, pensando: huyen de nosotros. Al amanecer, apareció Judas en la llanura con 3,000 hombres que no tenían ni los escudos ni las espadas que hubieran deseado. Vieron el campamento de los paganos, que era poderoso, bien defendido y rodeado de hombres a caballo, toda gente experta en la guerra. Judas dijo a los suyos: no teman el número de enemigos, ni se acobarden frente a sus ataques. Recuerden cómo nuestros antepasados fueron salvados en el Mar Rojo, cuando los perseguía el ejército de Faraón. Clamemos a Dios. Si Él quiere, se acordará de su alianza y derrotará hoy mismo ese ejército delante de nosotros. Y todas las naciones reconocerán que alguien libera y salva a Israel. Los paganos miraron por este lado y vieron que los judíos bajaban hacia ellos. Luego salieron de su campamento a presentarles batalla. Judas hizo tocar la trompeta y sus hombres atacaron. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Pero todos los de retaguardia cayeron bajo la espada. Los siguieron hasta Gázer, los llanos de Idumea, de Azoto y de Jamnia, matando a cerca de 3,000 enemigos. Cuando Judas y sus combatientes dejaron de perseguirlos, él les dijo: no piensen ahora en el botín, pues otra batalla nos espera. Gorgias está con su ejército en los cerros cercanos. Manténganse listos para combatirlos, y luego podrán tranquilamente recoger los despojos. No había terminado de hablar cuando apareció en la montaña un destacamento enemigo. Estos se dieron cuenta de que los suyos habían huido y su campamento había sido destruido. Bastaba con ver el humo. Se atemorizaron muchos, cuando además vieron en la llanura al ejército de Judá dispuesto para la lucha. Huyeron al país de los filisteos. Judas y sus hombres volvieron entonces para saquear el campamento. Recogieron un valioso botín. Al regreso cantaban y alababan al cielo, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aquel día Israel consiguió una gran victoria.
Los paganos que se salvaron llegaron allá a anunciar a Lisias lo sucedido, y éste, al escucharlos, se quedó consternado y abatido, porque las cosas no habían sucedido en Israel como lo esperaba, y no se había logrado lo ordenado por el rey. Al año siguiente, organizó un ejército de 60.000 hombres y 5.000 caballos para hacerle frente. Pasó por Idumea y acampó en Bethsur. En ese lugar, Judas le salió al encuentro con 10.000 hombres. A la vista de un ejército tan poderoso, rezó así: Bendito seas, Salvador de Israel, que quebraste la fuerza del guerrero por mano de tu siervo David, y entregaste el campamento de los filisteos en poder de Jonatán, hijo de Saúl, y del que llevaba sus armas. Del mismo modo entrega ese ejército en manos de tu pueblo Israel, y cubre de vergüenza a sus combatientes, como a su caballería. Infúndeles miedo, arruina la confianza que ponen en su fuerza, que sean derrotados y ya no se puedan recuperar. Entrégalos a la espada de tus fieles, para que los que te conocen puedan alabar tu nombre. Se lanzaron los unos contra los otros, y cayeron muertos 5.000 hombres del ejército de Lisias. Lisias vio que su ejército se desanimaba, mientras que los hombres de Judas se entusiasmaban, hasta el punto de estar dispuestos a vivir o morir gloriosamente. Partió pues hacia Antioquía, y allí reclutó mercenarios para agrandar su ejército, con el propósito de volver a Judea. Judas y sus hermanos se dijeron entonces: Nuestros enemigos están derrotados. Subamos pues y purifiquemos el lugar santo, para consagrarlo de nuevo. Y juntando todo el ejército, subieron al monte Sión. Allí encontraron el santuario abandonado, profanado el altar, quemadas las puertas, la hierba crecida en los patios, como en un bosque o en un monte, y las habitaciones destruidas. Rasgaron sus vestiduras y lloraron amargamente, y se echaron cenizas sobre la cabeza. Se postraron rostro en tierra, tocaron las trompetas y lanzaron gritos al cielo. Judas escogió hombres que combatieran a los de la fortaleza, mientras él purificaría el templo. Escogió sacerdotes irreprensibles, muy celosos por la ley, para que purificaran el templo y la llevaran las piedras del abominable altar de los paganos a un lugar inmundo. Celebraron consejo para decir qué harían del altar de los holocaustos, que había sido profanado, y tuvieron la buena idea de destruirlo, para no quedar avergonzados por él, por cuanto los paganos lo habían profanado. Depositaron las piedras de dicho altar en el cerro del templo, en lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuestas sobre el caso. Luego tomaron piedras sin labrar, conforme señala la ley, y levantaron un nuevo altar semejante al anterior. Hicieron las reparaciones del santuario y del interior de la casa, y consagraron los patios. Fabricaron nuevos utensilios sagrados, e introdujeron en el templo el candelabro, el altar de los perfumes y la mesa. Quemaron incienso en el altar, incendiaron las lámparas del candelabro, y éstas empezaron a brillar en el templo. Colocaron los panes sobre la mesa, y colgaron las cortinas, llevando a cabo todo lo que habían decidido. El día 25 del mes noveno, llamado mes de Casleu, del año 148, se levantaron de madrugada y ofrecieron el sacrificio señalado por la ley en el nuevo altar de los holocaustos que había construido. Precisamente en el mismo tiempo y en la misma fecha que lo habían profanado los paganos, fue consagrado con cantos acompañados de cítaras, arpas y címbalos. El pueblo entero se postró rostro en tierra y bendijo al cielo, que les había concedido feliz éxito. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron holocaustos con mucho entusiasmo y celebraron un sacrificio de comunión y alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y escudos. Restauraron las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Fue muy grande la alegría del pueblo, y así echaron al olvido la profanación del templo por los paganos. Finalmente, Judas, sus hermanos y toda la asamblea de Israel acordaron celebrar el aniversario de la consagración del altar cada año por 8 días, desde el 25 del mes Casleu, con una fiesta alegre. Por aquel tiempo levantaron en torno al monte Sión
altas murallas y fuertes torres, no fueran a venir los paganos y lo ocuparan, como lo habían hecho anteriormente. Judas puso en él una guarnición que lo defendiera. También fortificó Bet-sur para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, descienda en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 4 del primer libro de Macabeos. Seguimos escuchando la historia de Judas, de este hombre que estaba luchando para conseguir las batallas, para que no profanaran el pueblo de Israel, ni ellos fueran derrotados por el pueblo pagano. Antíoco había mandado al primer general, que se llamaba Apolonio. Apolonio fue allá, se presentó en la batalla contra Judas, pero fue derrotado. Luego vino Serón, otro jefe de un ejército de Siria, pero también fue derrotado por Judas. Y en esta tercera batalla se le presentó Gorgias, que tenía 5.000 hombres de a pie y 1.000 de a caballo, y fue allá. Pero Judas estaba con Dios. Judas nunca dejó de invocar la presencia de Dios ante cualquier batalla. Y como estaba con Dios, Dios metió su mano en esa batalla e hizo derrotar a esos paganos. Dice la palabra de Dios que Judas lo supo y salió a su vez con sus guerreros con intención de asaltar el ejército del rey que estaba en Emaús. Al amanecer, apareció Judas en la llanura con 3.000 hombres, que no tenían ni los escudos ni las espadas que hubieran deseado. Estas personas estaban luchando sin armas. Dice la palabra de Dios que ellos no tenían ni espada ni escudo, nada de lo que ellos deseaban para combatir. Pero tenían la fuerza de Dios, que era lo más importante. Tenían la ayuda de Dios. ¿Qué más importante que ustedes y yo estemos con Dios? Mucho, mucho mejor. Hoy Dios, a través de su palabra, nos quiere enseñar, nos quiere decir que a Judas lo intentaron matar, que a Judas le dieron guerra por donde no había más, pero que incluso así hubieran batallas, así hubieran tantas tropas, no lo pudieron vencer, porque Judas estaba con él, porque Judas fue fiel a la palabra de Dios. Judas fue fiel a la presencia de Dios. Sí, Judas en ningún momento abandonó a Dios. Y dice la palabra de Dios que antes de empezar esa batalla con Gorgias, invocó la presencia de Dios, alabó a Dios y le dijo: bendito seas, Salvador, que en ti confío. Ojalá que nosotros aprendamos esa frase como la hizo Judas. Que cada vez que se nos presente algo, invoquemos a Dios. Bendito seas, Dios, que tú actúas en mi vida. Bendito seas tú, Señor, que actúas siempre en mí y haces de mí una mejor persona. Haces en mí un corazón puro, un corazón limpio. Que ojalá hoy nosotros podamos aprender de esta lectura a invocar a Dios en todo momento. ¿Y tú? ¿Invocas a Dios siempre? ¿O eres como esas personas que buscan a Dios de vez en cuando? Cuidado si eres de esas personas, cuidado. Porque hoy Dios nos dice a nosotros
que Él quiere que nosotros seamos como Judas Macabeo. Que invoquemos su presencia ante todo problema, ante toda circunstancia. Sí. Para que así nuestra vida sea una vida mejor, una vida llena de paz, una vida llena de amor. Pues cuando ustedes y yo invocamos a Dios, cuando ustedes y yo buscamos de Dios, invocamos su presencia, en nuestra vida se nos va a presentar problemas, sí, para ver hasta dónde nosotros vamos a tener nuestra fe. Sí. Hay personas que cuando se les presenta un problema, hasta ahí les llega la fe. Se dejan vencer fácilmente, se dejan derrotar facilito. Porque no confían en Dios. Porque de verdad esa semilla en ese corazón no ha germinado. Que ojalá nosotros seamos de las personas que cuando se nos presente un problema, no desmayemos, no desconfiemos de Dios, sino que permanezcamos firmes en la fe, que permanezcamos firmes en ese amor de Dios. En la vida a nosotros, cuando se estemos haciendo el bien, se nos van a presentar males también, sí. Cuando ustedes y yo empecemos a hacer el bien, también se nos va a presentar el mal, para que nosotros caigamos en la tentación y dejemos el bien a un lado, dejemos a Dios a un lado y nos apartemos de Dios. ¿Sí? Porque es que en la vida no todo es color de rosas, ¿no? No todo en la vida está llena de flores. Cuando ustedes y yo hacemos el bien, no crean que todo pues va a marchar bien y todo va a ser todo bonito, todo no. Cuando ustedes y yo hacemos el bien, ahí es donde se nos va a presentar críticas, se nos van a presentar problemas, calumnias, van a hablar de nosotros, bueno, que nunca nosotros vamos a escuchar. Porque eso hace el demonio cuando ustedes y yo hacemos el bien. Cuando queremos hacer una obra de caridad, se nos presentan los problemas. Y cuando hacemos esa obra de caridad, llegan los chismes y empiezan a decir, no, este hizo esto por aparentar, porque quiere ser famoso, porque él quiere mostrarle a las personas que él tiene dinero, que él tiene personas que le ayudan. Así van a haber personas que van a llegar a decir eso cuando ustedes y yo hagamos el bien. ¿Sí? Unas que otras van a llegar a nuestra vida a decirnos, qué bonito, te felicito. Pero cuidado, también van a haber personas que van a decir lo mismo, pero de la boca para afuera, pero de la boca para adentro, con otras intenciones, con intenciones malas. Por eso hoy Dios nos dice en esta lectura, que cuando se nos presente todo esto, invoquemos su presencia, invoquemos la voz de Dios, para que ante todos esos problemas, ante todas esas circunstancias, nosotros podamos decir, yo lo puedo todo en Dios. Dios está conmigo, Dios no me abandona. Y en ti, en el nombre de Dios, te voy a vencer. Y veremos cómo los problemas, veremos cómo el mal se apartará de nuestra vida, porque ustedes y yo fuimos capaces de invocar la presencia de Dios y enfrentar esos problemas. A veces en la vida se nos presentan los problemas y nos arrinconamos por allá y nos llenamos de miedo, nos llenamos de pánico, porque somos seres humanos, sí, pero para eso está Dios. Muchos de nosotros podemos decir, sí, pero es que yo me lleno de miedo, yo me lleno de pánico. Pues sí, somos seres humanos, sí, vamos a sentir miedo en todo momento, sí, pero para eso está Dios, para eso está en nosotros invocar la presencia de Dios, ¿sí? Para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé la fuerza, la fortaleza de nosotros levantarnos y presentarnos ante ese problema y luchar y vencer. También en la vida tenemos la Santa Biblia, para que escudriñemos la palabra de Dios y podamos nosotros entender muchas cosas que en la vida se nos presentan. Porque fíjense que en la vida se nos presentan cosas que a veces nosotros no sabemos cuál es la importancia o no entendemos por qué se nos presenta. Pues al nosotros leer la Biblia vamos a poder entender por qué se nos presentó eso, ¿sí?
Claro, no de la noche a la mañana, porque es que ustedes y yo leyendo la Biblia, no de la noche a la mañana vamos a tener la sabiduría para entendernos. Eso va a ser poco a poco. Eso va a ser, depende de la permanencia de ustedes en escuchar la palabra de Dios. Sí. En todo esto de la lectura de la palabra, yo recuerdo que antes, los primeros videos, 10 minutos con lo mucho. Pocas palabras decía en la prédica. ¿Sí? Porque, pues, no sabía qué decir. No entendía lo que decía eso. Pero a medida que uno le va dando la permanencia en leer la Biblia, en prestarle atención a lo que dice Dios en su palabra y pedirle la sabiduría a Dios, poco a poco nosotros vamos a poder entendiendo y vamos a ir dando esa explicación de lo que dice la palabra. Por eso cada día vamos mejorando en la prédica, por eso cada día vamos mejorando en la lectura de la palabra de Dios, porque Dios cada día va actuando en mí, va derramando su sabiduría para que cada día de esta boca salgan palabras mejores, salgan unas palabras que lleguen al corazón, para que aquel corazón que no se ha convertido, pues puede en cualquier momento convertirse, puede en cualquier momento llegar a la conversión y acercarse a Dios. Pero todo va a depender de cada uno de nosotros, si queremos permanecer en la escucha de la palabra de Dios o no, o solamente leemos cuando podemos, cuando, como dicen por ahí, cuando nos dé la gana. Y no podemos ser así. En la escucha de la palabra de Dios, en la lectura de la palabra de Dios, debemos ser permanentes. Sí, debemos leer la Biblia constantemente. La Biblia es como aquel alimento de cada día. La palabra de Dios es como aquel pan que ustedes y yo comemos en el día. Sí, es esa comida espiritual, es esa comida que llena nuestro corazón. Porque cuando ustedes y yo leemos la Biblia, cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios, si tenemos un problema, vamos a entender el problema. Y la palabra de Dios nos va a ayudar a vencer. ¿Sí? Por eso es muy importante. Por eso que Dios nos manda a nosotros a que leamos su palabra. Para que nosotros estemos fuertes, estemos firmes en la fe. Que ojalá hoy pues de esta lectura podamos aprender que así como a Judas se le presentaron estas batallas, batalla tras batalla, él las pudo vencer porque estaba con Dios. ¿Sí? Porque él en ningún momento desmayó, él en ningún momento se apartó de Dios. En la vida van a venir problemas, nos van a tirar piedras, ¿sí? Hago un paréntesis sobre esto. En el país de Nicaragua, la Iglesia Católica está sufriendo muchos daños de parte del gobierno de Nicaragua. ¿Sí? Les han mandado a cerrar las iglesias, les han prohibido celebrar la Santa Eucaristía, han metido presos a sacerdotes. ¿Sí? En el país de Nicaragua están persiguiendo a la Iglesia Católica, así como en los tiempos de antes, como el Antiguo Testamento lo habla, que a los judíos lo perseguían. Sí, hoy en este país también se está presentando lo mismo. Están persiguiendo a la Iglesia Católica, y no solo en el país de Nicaragua, sino en otros países también. En Estados Unidos, pues han quemado catedrales, han destruido iglesias, altares, templos, porque solamente no les gusta cuando predican la verdad, porque solamente no les gusta cuando les dicen la verdad. Eso pasa. Pero hoy vamos a pedir por esas personas, por esos países, por el país de Nicaragua, para que Dios meta su mano sanadora en ese país y saque a todo el pueblo de Dios a la luz, saque a todo el pueblo de Dios de esa guerra, de ese mal que están viviendo hoy día. Por ahí hay un video de un obispo que le mandaron a cerrar todo, que incluso lo iban a llevar preso. ¿Y qué hizo el obispo? ¿Se quedó de brazos cruzados? No. El obispo hizo lo que tenía que hacer.
agarró la custodia, el Santísimo Sacramento, salió a la calle con la custodia y caminó toda la calle invocando la presencia de Dios. Y los policías atrás, los oficiales atrás, tratando de arrestarles. Pero ellos, como sabían que lo que el obispo cargaba en las manos era algo valioso, era algo de respeto, no se atrevían a tocar al obispo, pero andaban atrás. Y eso hizo el obispo, salió a la calle a defender la fe, salió a la calle a defender lo que cada uno de nosotros debemos hacer en esta vida. Sí, y felicitamos a ese obispo de Nicaragua, que no tuvo miedo en salir a la calle a llevar a Dios a las personas que le impedían conocer a Dios. Cierro el paréntesis. Que ojalá nosotros podamos aprender de Judas Macabeo. Tener la valentía de que cada vez que se nos presente una batalla, un problema, nosotros podamos enfrentarlo y vencerlo. Pidámosle a Dios del cielo y mis hermanos que derrame su gracia, su sabiduría sobre nosotros, para que nosotros podamos actuar como actuó Judas Macabeo, que cuando se le presentó estas batallas, él en ningún momento sintió miedo, sintió pánico, en ningún momento desmayó, en ningún momento abandonó a Dios, sino que en cada batalla antes de ir allá, invocaba la presencia de Dios, sino que antes de cada eso, buscaba a Dios, le suplicaba a Dios que lo ayudara, que no lo abandonara. Y Dios con su misericordia, con su piedad, siempre estaba ahí y vencía el mal. Siempre metía su mano sanadora sobre ese pueblo y hacía que ese pueblo venciera el mal. Que ojalá también nosotros seamos como Judas Macabeo. Que cada vez que se nos presente un problema, nosotros podamos invocar la presencia de Dios y enfrentar esos problemas y vencerlos como Dios quiere. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.